Muy buenos días, señor presidente, señora ministra de Salud, autoridades, invitados especiales, medios de comunicación. Es un honor, en nombre de la Organización Mundial de la Salud, participar el día de hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco y hacer entrega, de una manera muy especial, del reconocimiento a la Cooperativa de Trabajo Sudestada por su labor de investigación periodística. El trabajo premiado Humo por Decreto expone con claridad la injerencia de la industria tabacalera en las políticas públicas y sus estrategias para influir en decisiones que afectan la salud de la población. Esta investigación ha contribuido a visibilizar conflictos de interés, fortalecer el debate público y promover la transparencia en la toma de decisiones. En un país como Uruguay, referente mundial en control del tabaco, este tipo de periodismo es clave para proteger los logros alcanzados. En este sentido, es pertinente remarcar la relevancia y vigencia del artículo 5.3 del Convenio Marco contra el Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que afirma que existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública. La Organización Mundial de la Salud, al reconocer esta labor de Sudestada, subraya el rol esencial del periodismo de investigación en la defensa de la salud de nuestras poblaciones y en la promoción de sociedades más informadas y participativas. Felicitamos a Sudestada por su profesionalismo y compromiso con la información y la salud pública. Le pedimos a los colegas si se pueden correr un poquitito, así todos pueden. Agradecemos, felicitaciones a Sudestada por este reconocimiento. Bien, ahora sí vamos a dar comienzo a esta convocatoria. Le vamos a dar la palabra al presidente de la República, Yamandu Orsi. Buenos días, muchas gracias. En el día de hoy lo que estamos haciendo es ni más ni menos que fortaleciendo una línea de trabajo, fortaleciendo una estrategia de acumulación que a lo largo de los años nos ha ubicado como país vanguardia en temas de salud vinculados concretamente al tema del tabaco. Sabemos que en esta acumulación que a lo largo de los años se va dando, a veces tenemos instancias donde se frena, donde se avanza, es un tema de decisiones políticas y de velocidades. Retomamos la senda y el rumbo que históricamente Uruguay en los últimos años había tenido. Entendimos a lo largo del tiempo, quienes no somos profesionales de la salud, que hay pasos en los que no se puede titubear, no se puede dudar, y la evidencia en los índices de afección a enfermedades respiratorias creo que ha sido más que clara. Por lo tanto, en el día de hoy, repito, la ministra de Salud y su equipo anuncian pasos concretos, pero más allá de los pasos concretos, como dije recién, Uruguay no puede perder jamás y no va a perder ese rumbo y ese camino que históricamente nos colocó en un lugar de vanguardia a nivel mundial. Así que muchas gracias por estar, muchas gracias a los trabajadores de la prensa por permitirnos difundir estas novedades que, repito, no son tan novedades, sino que es retomar y reencauzar una estrategia de lucha contra una enfermedad o contra los efectos del tabaco que repercute tan negativamente en nuestra población. Gracias, presidente. Le damos la palabra ahora a la doctora Cristina Lustenberg, ministra de Salud Pública. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Y particularmente un agradecimiento al presidente de la República, el profesor Yamandu Orsi, que hoy nos acompaña y lidera y apoya
esta estrategia de salud pública que estamos retomando y fortaleciendo, así que hoy que esté en esta instancia es una instancia de compromiso del gobierno, del presidente, con la salud pública de los uruguayos y uruguayas. En esta mesa me acompaña la doctora Fernanda Nosar, directora general de la Salud, y la doctora Laura Yambí, directora del Programa Nacional de Tabaco, de Prevención del Tabaco del Ministerio de Salud Pública. Nos complace compartir este anuncio central para la salud de nuestra ciudadanía, porque si algo es muy claro, es que el tabaquismo es un problema grave, es la principal causa de enfermedades prevenibles en nuestro país. Quiero empezar con un poco de contexto y memoria, porque esto no comienza hoy, como dijo el presidente de la República, sino que lleva un recorrido que nos debe llenar de orgullo y desafiarnos a continuar por ese camino. Hoy hay muchas personas acá sentadas que tuvieron mucho que ver con lo que estamos hoy reiniciando y fortaleciendo. Desde el año 2004, Uruguay construyó una política pública de control del tabaco que se consolidó como ejemplo internacional al firmar el Convenio Marco. Lo que se logró con decisión política y compromiso fue un real cambio cultural, posicionándonos como pioneros en el mundo en un tema tan clave. Hace 2 décadas firmamos el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud y nos propusimos algo valiente, que el humo no sea parte de nuestra vida cotidiana. En 2006 fuimos los primeros de la región en declarar ambientes cerrados 100% libres de humo y en el año 2008 la Ley 18.256 blindó esta decisión. En el año 2009 se prohibió la importación y la venta de cigarrillos electrónicos. Tras muchos años de lucha en defensa de la salud pública, en el año 2016 nuestro país logró un hito frente a una de las tabacaleras más poderosas del mundo. La justicia internacional y la historia nos dieron la razón. Ganó la salud de nuestra población. El tabaquismo constituye la primera causa de muerte evitable en Uruguay y en el mundo. La mitad de los fumadores morirán por una causa relacionada a su tabaquismo y el 80% se enfermará de alguna dolencia relacionada con ello. En el mundo mueren 8 millones de personas cada año por fumar. En el Uruguay, 18 personas por día. Para tener un punto de comparación, mueren por consumo de tabaco 6.500 uruguayas y uruguayas cada año. Por la epidemia del COVID-19 murieron 7.000 aproximadamente en los años pandémicos. El tabaquismo genera la mayoría de las enfermedades que lideran las causas de muerte en el Uruguay y en el mundo. Las enfermedades cardiovasculares, coronarias, con el infarto de corazón, la enfermedad cerebrovascular, el infarto cerebral, el ACV, cáncer de pulmón, vía aérea alta, vejiga, cuello uterino, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es responsable del 45% de los infartos agudos de miocardio, entre el 80 y 90% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y entre el 80 y 90% de los cánceres de pulmón. Fumar se asocia además con otras amenazas a la salud. El tabaquismo en la mujer embarazada puede causar problemas al bebé, a bebés prematuros, bebés de bajo peso, muerte súbita en lactante. Quienes fuman tienen más riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 a lo largo de su vida y tienen mayor riesgo de adquirir tuberculosis. El uso de cigarrillos electrónicos también se asocia a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Vapear causa enfermedades pulmonares agudas y crónicas. La asociación entre vapeo y cáncer no es clara, pero sí se sabe que el aerosol del vapeo tiene sustancias cancerígenas y que en estudios en células induce la aparición de cambios malignos. Nos preocupa particularmente este problema en la salud de los adolescentes. Un 9,9% entre 13 y 15 años, adolescentes, usaron los llamados vapeadores en los últimos 30 días y tienen baja percepción de riesgo. Por eso también pensamos en acciones de sensibilización y concientización que permitan tomar la dimensión del problema. En los últimos años, 2 decisiones comprometieron seriamente esta trayectoria
y este recorrido de la que hablamos. En el año 2021, el decreto 87 del 21 habilitó la venta de productos de tabaco calentado, dispositivos que, lejos de ser inofensivos, introducen nuevas formas de consumo con efectos aún desconocidos y están claramente dirigidos a adolescentes. La evidencia científica independiente no los avala como seguros ni como herramientas para dejar de fumar. En el año 2022, el decreto 282 del año 2022 debilitó el empaquetado neutro, una política eficaz para reducir el atractivo de los productos de tabaco. Permitió introducir colores, logotipos y materiales alternativos que reabren la puerta a la publicidad encubierta. Ambos decretos fueron cuestionados por instituciones médicas, organizaciones sociales, académicos y organismos internacionales. El rol de la sociedad civil organizada fue clave para promover las políticas de salud pública. En especial quiero mencionar a la Sociedad Uruguaya de Tabacología. La Sociedad Uruguaya de Tabacología interpuso un recurso para proteger la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Asimismo, agradezco a los otros organismos de la sociedad civil, la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social, la OMIS, y el Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo, CIET. Acá también tenemos a la Academia Nacional de Medicina. Quiero agradecer al Programa Nacional de Control del Tabaco, a la Comisión Interinstitucional Asesora del Ministerio de Salud Pública, al Colegio Médico, a la Facultad de Medicina, a la Comisión de Prevención de Salud Cardiovascular y Comisión de Lucha contra el Cáncer. Lo que está claro es que ambos decretos fueron, en esencia, regresivos y apuntaban a flexibilizar las medidas de control del consumo de tabaco. Tenemos desde hoy el desafío de avanzar en dos direcciones: en las medidas orientadas al control de consumo de tabaco y en el fortalecimiento del cambio cultural que cuide la salud de las y los uruguayos. No se trata solo de derogar decretos, también tenemos que cargar de contenido el futuro y tomar decisiones con datos que nos permitan evaluar los resultados de lo que hacemos. Por eso vamos a desarrollar 5 acciones asociadas. Primero, fortaleceremos la fiscalización, tanto a nivel interno como en fronteras, en coordinación con diferentes organismos. Fortaleceremos y ampliaremos las comisiones asesoras. Para nosotros, que el Estado cuente con un ámbito interinstitucional asesor sólido es estratégico. Vamos a desarrollar estrategias de sensibilización y concientización adaptadas a los diferentes públicos y el personal de la salud. Acá vamos a trabajar también en conjunto con la Junta Nacional de Drogas y demás organismos. Aplicaremos en conjunto con la ANEP y particularmente con la Junta Nacional de Drogas la encuesta mundial sobre el tabaco en jóvenes, HITS, que nos permitirá monitorear y diseñar políticas públicas orientadas a esta población, a la vez que tomar decisiones de políticas públicas en base a estos datos. Estamos desarrollando un asistente virtual para dejar de fumar en conjunto con AGESIC. Tabaré Vázquez demostró que desde el sur del mundo un país puede cambiar la conversación global sobre la salud. Nuestro deber, como dijo el presidente de la República, Yamandu Orsi, es no retroceder un centímetro y continuar en las sendas del cuidado. Derogar es alinear el presente con ese legado de valentía que fue bandera en el mundo. Hoy estamos escribiendo un nuevo capítulo en esta historia y necesitamos el compromiso de todas y todas para que el cuidado le gane a los intereses económicos que afectan a la salud de nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias, ministra. Vamos a habilitar las preguntas de los periodistas. Les pedimos que se identifiquen con su nombre, con su medio y las preguntas que estén referidas a esta convocatoria. Buenas tardes, estamos en vivo para Telemundo. Diego Castro, preguntarle a la ministra, ¿se entiende que en el periodo pasado hubo un retroceso en este tipo de políticas? Gracias. Sí, hubo un retroceso. Estos dos decretos que hoy estamos derogando fueron en esa línea, pero para profundizar
le doy la palabra a la doctora Laura Jambí, que es nuestra experta. Estas políticas públicas que nosotros estamos tomando hoy están basadas en evidencia y libres de intereses. Gracias, señora ministra. Sí, respondiendo a la pregunta, como se decía, como dijo el señor presidente y la señora ministra, se está como retomando una senda. Los dos decretos a los que se hizo referencia eran decretos, tanto el de 2021 como el de 2022, que iban en el sentido contrario al que el país se había trazado desde hace 20 años y en este momento se plantea derogar esos decretos para volver a retomar una política de control de tabaco consistente con el camino que se había trazado el país. Buen día, Mariela Martínez de Canal 4. Quería consultarles, y si bien de repente nosotros tenemos claro de qué se tratan estos decretos, para la población en general, ¿qué cambio significa, qué implica en los hechos estas modificaciones? Gracias por la pregunta. Describiéndolos uno por uno los decretos, el decreto del 2021, que era el 87, concretamente habilitaba el registro, la importación y la venta de unos productos electrónicos que se llaman productos de tabaco calentado y con la derogación de ese decreto se los vuelve a tratar a estos dispositivos de tabaco calentado como todos los dispositivos electrónicos, o sea, se vuelve a la normativa anterior donde cualquier dispositivo, ya sea que use tabaco calentado, que use líquidos de vapeo que se denominan habitualmente vaporizadores, quedan en la normativa previa, que es la prohibición del registro, la importación, la venta y por supuesto también la promoción, la publicidad y el patrocinio y el uso en lugares cerrados. Todo eso se vuelve a blindar y no se discrimina o distingue estos de tabaco calentado, que son los que permitía el decreto del año 2021. Estos dispositivos específicamente no está probado que sean menos dañinos a la salud que el tabaco combustible. Tienen algunos componentes en el aerosol en menos concentración que los cigarrillos y tienen otros componentes en más concentración que los cigarrillos. Entonces sus efectos a largo plazo son desconocidos y por tanto en esa postura de cuidado de la salud y precautoria que tiene el país, vuelve a ponerlos en la misma normativa que todos los dispositivos electrónicos, o sea que tienen la prohibición. En cuanto al decreto del 2022, es un decreto que flexibilizaba lo que se denomina empaquetado neutro. Uruguay había aprobado el empaquetado neutro en 2019. Es un empaquetado sencillo, con un color único, que impide logos, colores, el uso de logotipos y lo que intenta es hacerle ver al consumidor que no hay ninguna variedad, ningún tipo de cigarrillo que pueda resultar menos dañino que otro. Trata como de no inducir a los consumidores a que haya como productos diferentes y que pueda malinterpretarse el mensaje en favor de que alguno sea menos dañino. Uruguay es el primer país de la región, refiriéndome a región cercana, que implementa esto, y el segundo en la región de las Américas después de Canadá, de tener empaquetado neutro, pero era el primer país del mundo que luego de tenerlo decidía flexibilizarlo. Eso es lo que hizo el decreto del 2022. Entonces ahora volvemos a la normativa anterior donde blindamos ese empaquetado neutro y de nuevo impedimos que dentro de las cajillas o en los propios cigarrillos se introduzcan colores, logos, distintivos, cualquier elemento que pueda ser utilizado como marketing hacia el consumidor. Dos cosas. El decreto, como decía la doctora Jambí, 87 del 21, también ahí tiene un marketing fuertemente dirigido a adolescentes y a jóvenes, entonces para nosotros es un área que queremos trabajar en educación, en llegar con elementos claros en la comunicación. Y el decreto 282 del año 2022 también tenía un argumento que era utilizado por los fundamentos del decreto, que era el combate al contrabando y el comercio ilícito. Y en esto también quiero ser clara, no existe evidencia científica que las modificaciones incluidas en este decreto sean medidas efectivas para el combate al contrabando de productos de tabaco.
Las medidas probadas para dicho fin se encuentran en el Protocolo para la Eliminación de Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, que es la Ley 19.259, e incluye medidas de licenciamiento y trazabilidad que Uruguay no ha implementado aún y que no incluyen modificaciones en este momento, y por eso estamos trabajando también con el Ministerio de Economía y Finanzas en esa línea de restablecer las recomendaciones del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito. ¿Qué tal? Buen día, Agustín Magallanes del diario El País. Vinculado con el vapeo que usted nombraba, incluso la incidencia del consumo en los jóvenes, ¿qué medidas en concreto va a aplicar el gobierno para desalentar su consumo, visto que si bien está regulado esto, se puede acceder fácilmente en las redes sociales a cualquiera de los dispositivos, que además incluso hay un desconocimiento de qué consumo se tiene, de qué calidad, etcétera? Sí, gracias por la pregunta, es muy oportuna porque hay mucho desconocimiento de este tema. El vapeo en lugares cerrados está prohibido en nuestro país, pero desde hace mucho tiempo, desde el 2017, y sin embargo hay como una baja percepción del riesgo, incluso una confusión de cómo eso no es humo de tabaco, se podría utilizar. Y lo que dice nuestra normativa, pero ya de hace muchos años, repito, 2017, estamos hablando de 2 periodos para atrás, es que no se pueden utilizar en ambientes cerrados, pero con un fundamento científico muy claro. Ese vapor daña a terceros expuestos, entonces por eso es que no se puede utilizar. Como hay mucha desinformación y hay una baja percepción del riesgo, hay mucha tarea educativa para desarrollar, que es lo que pensamos desarrollar. Campañas, sensibilización, información, junto con lo que refiere a fiscalización. Entendemos que hubo un debilitamiento de la fiscalización en el último periodo y se requiere fortalecer, como decía la señora ministra en sus palabras. Entonces son como 2 enfoques. Por un lado, fiscalizar que se cumpla la normativa que tenemos, que lo que busca es proteger la salud de terceros expuestos y al mismo tiempo tener campañas de información, sensibilización, sobre todo dirigidas a los jóvenes. ¿Qué tal? Buenos días. Martín Abreu de Subrayado. En 2009, la cantidad de fumadores representaba en nuestro país un 25%, y luego de aplicar estas políticas que ustedes mencionaban, en 2017 pasó a ser un 21,6%. Usted recién habló de un retroceso en este tipo de políticas. ¿Se puede saber cuál es el número que representa justamente a Uruguay en cuanto a la población de fumadores? Si ha aumentado, si ha disminuido, si se mantuvo, para ver si se puede clarificar justamente este retroceso que usted mencionaba. Sí, cómo no. Gracias. Laura, tú después corregime en los datos que epidemiología ha sistematizado. En los adultos de 15 años en adelante, la prevalencia de tabaquismo en mayores de 15 años en el último semestre del año 2024, según la fuente es la encuesta continua de hogares del INE, tenemos un total de 18,6% de la población, varones un 22,2%, mujeres un 15,2%. Se encuentra sin cambios significativos respecto a años previos en una etapa de meseta. El dato histórico es que en el año 2005 la prevalencia era del 24,8% de la población. En los adolescentes, entre 13 y 15 años, la prevalencia de tabaquismo y consumidores de cigarrillo electrónico, jóvenes escolarizados de 13 a 15 años, según la encuesta mundial de tabaco en jóvenes de Uruguay 2019, publicada en el año 2022 por el Ministerio de Salud Pública, la Junta Nacional de Drogas y el CDC de Estados Unidos, nos da una prevalencia de total de tabaquismo del 11,5%, varones 9,7%, mujeres 13,6%, total de uso de cigarrillo electrónico 9,9%. Dato histórico, en el año 2000 fumaban el 29,9% de los adolescentes. Esta es la encuesta denominada HIT, que por su sigla en inglés, que vamos a aplicar este año junto con la Junta Nacional de Drogas y la NEP. Laura, ¿querés profundizar algo más? Es exactamente las cifras que mencionó la señora ministra. Solo para complementar la pregunta, en varias oportunidades, en distintas administraciones y en eventos también académicos, se han manejado diferentes cifras. A veces se menciona bastante la cifra de tabaquismo entre 15 y 64 años y se utiliza ese tramo de edad porque es la edad donde se previenen las enfermedades no transmisibles y donde más se acredita lo que es muerte prematura.
hasta los 64 años. Entonces, si uno toma solo ese tramo, 15 a 64, puede ser que haya circulado una cifra que es mayor, pero la cifra que Uruguay reporta a la Organización Mundial de la Salud y la que entendemos que mejor refleja toda nuestra población es 15 y más, y después el otro tramo que es 13 a 15, que son nuestros adolescentes. Tomando esos dos tramos como cifras oficiales a reportar, y son los que reportamos como país a la Organización Mundial de la Salud, son las cifras que exactamente mencionó la señora ministra. Habilitamos la última pregunta. De TV Ciudad por aquí. Primero una consulta de si además de las acciones generales habla políticas enfocadas en algunos sectores de la población, por ejemplo en mujeres donde la reducción del consumo fue menor que en hombres y en adolescentes por el cigarro electrónico. Y una consulta del presidente, una valoración más política, si puede asegurar que en este gobierno no habrá interferencia ni injerencia del lobby tabacalero en la definición de políticas públicas. Gracias. Por el final. Creo que la respuesta es clarísima. No nos podemos permitir eso. Es inaceptable. La injerencia del lobby tabacalero o la injerencia de cualquier lobby que redunde en un perjuicio para la salud. Sí, en cuanto a realizar acciones dirigidas a poblaciones específicas, están contenidas en los 5 puntos que mencionó de alguna manera la ministra, si bien no están tal vez desglosadas allí. Pero, por ejemplo, una de las acciones que vamos a hacer que es reimplementar o realizar de nuevo la encuesta JITS, que es la encuesta de jóvenes en conjunto con la Junta Nacional de Drogas y ANEP, tiende a hacer no solo una encuesta de medir, sino que es un monitoreo para la toma de decisiones posteriores con ese grupo poblacional, que es ahí, a esa edad, donde se inicia el consumo. Y las acciones que se hagan educativas y de campaña se van a tener en cuenta también que el descenso en mujeres ha sido como con una pendiente de descenso menos pronunciado. Si bien en mujeres sigue siendo menor la prevalencia que en varones, en adultos, el descenso, esa curva de descenso tiene una pendiente menos pronunciada y es un aspecto que vamos a atender.